Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre COVID y enfermedad respiratoria. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes de iniciar, vamos a presentar dos editoriales sobre los problemas que vienen a continuación de la epidemia del COVID, de la pandemia del COVID, los problemas crónicos, esencialmente los problemas crónicos a nivel respiratorio, con dos editoriales. Uno que plantea la presencia de complicaciones respiratorias a largo plazo posterior al COVID y un aumento de la movilidad respiratoria en la población. Y el otro, la posibilidad de que exista una epidemia post-COVID de tos crónica. Para explicar las complicaciones respiratorias agudas y a largo plazo del COVID, vamos a hablar entonces de dos cascadas o de dos tormentas, la tormenta de la angiotensina y la tormenta de la bradicinina, todas ellas desencadenadas por la acción viral, produciendo entonces las complicaciones a largo plazo en los pacientes. Hablemos entonces de la tormenta de angiotensina. Para ello, entonces recordemos la secuencia, la escala, la cascada clásica del sistema renina-angiotensina, donde la angiotensina 1, por la acción de una enzima convertidora llamada ACE o ECA clásica, es transformada en angiotensina 2, la cual a su vez entonces actúa sobre un receptor AT1 produciendo inflamación y fibrosis, con estrés oxidativo y vasoconstricción. Por otra parte, existe un sistema alternativo en la cual una enzima convertidora alternativa llamada AC2 o EK2 transforma a la angiotensina 2 en el péptido angiotensina 1,7, el cual actuando sobre el receptor llamado MAS, va a tener las acciones totalmente contrarias, antiinflamatoria, antifibrosis, productora de óxido nítrico y vasodilatadora. Las enfermedades cardiometabólicas conocidas como hipertensión, obesidad, insulinoresistencia y diabetes van a potenciar la acción de la AC clásica, de la ECA clásica, favoreciendo entonces la acción del receptor AT1 de inflamación y fibrosis. Y van a desactivar la producción del peptidoangiotensina 1,7, disminuyendo su cascada antiinflamatoria y antifibrosis. Ya entrando de lleno a la acción del virus, del SARS-CoV-2, recordemos entonces que el virus utiliza como receptor en los tejidos a la AC2, a la ECA alternativa. Necesita entonces anclarse a la AC2 para poderse unirse a los tejidos. Al entrar a los tejidos se produce la destrucción de la AC2 y de esa forma disminuye la expresión de la AC2, de la ECA alternativa en los tejidos y disminuye por lo tanto su acción protectora sobre los tejidos. Es decir, que el virus utiliza a la AC2 para entrar al tejido y la destruye. Consecuencia de ello, entonces, de la acción del virus, es que destruye la AC2, disminuyendo la producción del peptidoangiotensina 1,7, que a nivel pulmonar tenía acción principalmente antiinflamatoria y antifibrosis. Y por otra parte, se sobreestimula la acción de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1, produciendo entonces edema pulmonar, inflamación y fibrosis, características del síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Ahora hablemos entonces de la acción de la bradicinina. Tenemos aquí el alvéolo en condiciones normales como el sitio donde se produce el intercambio gaseoso. A medida que se desarrolla la enfermedad, el COVID-19, el alvéolo se llena de un líquido por acción vasodilatadora con infiltración de macrófagos, citoquinas, inflamación, reducción del surfactante y a presencia de alvéolos infectados. A medida entonces que llegamos a las etapas terminales de la enfermedad, donde el paciente no responde a la acción de la ventilación mecánica, ¿qué sucede? Que el alvéolo se llena de un líquido rico en proteínas, muy viscoso, con infiltración del intersticio, pérdida de surfactante, se llena de neutrófilos y se forman escaras o cicatrices. Entonces vemos acá cómo tenemos el corte histológico donde el alvéolo se llena de ese líquido muy espeso y alrededor las zonas cicatrizales. Entonces tenemos acá que como la acción del virus sobre el SARS-CoV-2 sobre el alvéolo, aquí tenemos el alvéolo normal, la zona de intercambio gaseoso, y en la medida que se desarrolla la enfermedad, el alvéolo se llena de ácido hialurónico, un hidrogel, por aumento de la síntesis de ese ácido hialurónico y disminución de la acción de las enzimas que lo destruyen, que son las hialuronidasas. Por lo tanto, se altera el intercambio gaseoso y el intersticio se llena o se inflama y se llena de líquido.
Veamos entonces aquí la cascada de la bradicinina. Tenemos entonces que en primer lugar la precalicreína se transforma en calicreína y esa calicreína a su vez se transforma en bradicinina. La bradicinina, al transformarse en su metabolito activo, que es la desacetil-arginina bradicinina, ese metabolito, la desarginina bradicinina, es la que puede actuar sobre el receptor de bradicinina, el receptor B1R, produciendo entonces vasodilatación, inflamación, extravasación microvascular y angioedema. Por otra parte, dijimos entonces que la bradicinina, para actuar sobre el receptor B1R, necesitaba transformarse en el péptido, en el metabolito. Entonces tenemos que la AC2 fundamentalmente impide la acción de ese metabolito sobre el receptor B1R. Entonces, la AC2, la ECA alternativa, al impedir la acción de ese metabolito sobre el receptor, disminuye entonces su acción vasodilatadora, inflamatoria, de extravasación y angioedema. Entonces, tenemos que la acción principal de la AC2 es impedir la acción de ese metabolito de la bradicinina sobre su receptor. Tenemos entonces aquí, en condiciones normales, el endotelio normal y tenemos un alvéolo como sitio de intercambio gaseoso. Ahora bien, cuando actúa el virus, el SARS-CoV-2, disminuye, entonces degrada a la AC2. Y si disminuye la AC2, si se destruye la AC2, entonces no hay quien impida la acción del metabolito de la bradicinina sobre el receptor B1R. Entonces hay mucho metabolito, la desarginina bradicinina, puede actuar libremente sobre el receptor B1R, favoreciendo entonces vasodilatación, inflamación, extravasación y angioedema. Recordemos que aparte de todos los problemas a nivel pulmonar que vamos a ver, la reacción de la bradicinina a nivel pulmonar es uno de los elementos fisiopatológicos más importantes para producir tos. Entonces veamos que toda esa acción del metabolito que está libre para actuar sobre su receptor va a producir entonces edema a nivel del intersticio, vasodilatación y edema, y entonces se produce, se facilita entonces que el alvéolo se llene de ese hidrogel, de esa sustancia viscosa, que es lo que caracteriza la fase terminal de la infección por el SARS-CoV-2, que, como dijimos anteriormente, impide que se pueda ventilar adecuadamente. La acción de la bradicinina en este problema no es solamente responsable del problema pulmonar, del edema pulmonar, de la producción de ese hidrogel y del ácido hialurónico, que impide la ventilación. También es responsable de vasodilatación, inflamación e hipotensión. Es responsable de mialgias en los pacientes. Es responsable de complicaciones neurológicas como encefalopatía, cefalea, trastornos cognitivos e isquemia. Y es responsable también en parte de los problemas cardiovasculares y de metabolitos, por ejemplo, hipocalemias, arritmias y fallas cardíacas. Entonces, la acción desencadenada de la bradicinina también tiene complicaciones conjuntamente con las acciones de la angiotensina. Vamos a concluir entonces todo lo que hemos conversado. Vemos entonces que en condiciones normales tiene que haber un equilibrio, una disminución de la acción de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1 que favorece la acción del péptido angiotensina 1,7 sobre su receptor más. Por otra parte, dentro del equilibrio normal debe haber una disminución de la producción del metabolito de la bradicinina, de la desarginina bradicinina, que entonces limita su acción sobre su receptor B1R. De esa forma, a nivel pulmonar, tenemos un aumento de la acción antiinflamatoria, antifibrosis y disminuye la acción vasodilatadora de extravasación y angioedema. Eso en condiciones normales. Cuando actúa el virus, el SARS-CoV-2, que destruye o disminuye la acción de la ECA alternativa de la AC2, entonces se produce, como dijimos, un aumento de la acción de las angiotensina 2 sobre el receptor AT1, disminuye la acción del péptido angiotensina 1,7, pero además la destrucción de la AC2 va a favorecer la transformación de la bradicinina en su péptido de arginina bradicinina sobre el receptor B1R. Por lo tanto, entonces a nivel pulmonar, disminuye la acción
protectora, antiinflamatoria y antifibrosis, es decir, que va a haber un entorno inflamatorio y de fibrosis, que es lo que va a favorecer en realidad la fibrosis a largo plazo post-COVID en nuestro paciente. Y a su vez, en la parte aguda va a favorecer entonces vasodilatación, extravasación y angioedema. Entonces tenemos que el desequilibrio en los dos sistemas, en las dos tormentas, de la angiotensina y la bradicinina, va a producir trastornos agudos y crónicos en la etapa post-COVID en nuestros pacientes. Y esencialmente, entonces, va a ser responsable de fibrosis pulmonar. Veamos entonces aquí, en este resumen, la disminución, la destrucción de la AC2 va a potenciar entonces la acción del receptor AT1, de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1, va a disminuir la acción protectora de la angiotensina 1,7 y va a potenciar la producción del metabolito de la bradicinina, de la desacetilbradicinina. Todo ello va a ser responsable entonces de la infiltración de células inmunológicas en el alvéolo, liberación de mediadores inflamatorios, de vasoconstricción y aumento de la permeabilidad alveolo-capilar. Va a haber entonces destrucción de los tejidos con edema pulmonar e hipertensión pulmonar. Va a haber formación de la membrana hialina, atelectasia y disminución del recompliance alveolar. Va a haber la formación, entonces, como nombramos anteriormente, del líquido de ácido hialurónico, el líquido espeso que impide la ventilación con falla respiratoria. Y al final, en los pacientes que sobreviven, entonces va a favorecer la fibrosis pulmonar y las complicaciones a largo plazo, entre ellas tos, de difícil tratamiento en los pacientes que sobreviven a este problema. De hecho, tenemos en la actualidad, en desarrollo recientemente, diferentes estrategias farmacológicas para tratar de atacar el problema del SARS-CoV-2. Tenemos aquí entonces diferentes trabajos a nivel experimental con el uso del péptido de angiotensina 1,7 y con el uso de la ECA alternativa de la AC2 de constitución recombinante. Hasta ahora, desde el punto de vista experimental, se han logrado mejorías en los animales de experimentación en los diferentes aspectos, tanto histológico como funcional e inmunológico, y entonces esperamos los estudios en los pacientes a futuro para poder determinar entonces la efectividad de estas estrategias. Veamos que entonces que uno de las teorías que existen en la actualidad es que en la etapa de que comienza la afectación respiratoria de nuestro paciente, antes de que se desarrolle la tormenta de citoquinas y el síndrome de dificultad respiratoria, la posibilidad de administrar, eso está en experimentación actualmente, la administración de la AC2 recombinante o de un antagonista de la bradicinina, el icatibant, para entonces impedir de esa forma, de manera preventiva, la tormenta de citoquina, tanto de angiotensina como de bradicinina. Entonces, claro, esto ha pasado muy poco tiempo desde la aparición de la enfermedad y actualmente todo esto son teorías y estudios en fase de experimentación. Muchas gracias por su atención.